Buenos días. En el día de hoy solo quiero dedicar 20 minutos para practicar este momento de abrir el estuche, sacar el violín. Ese es el momento crucial. Este momento precisamente de acercarse al estuche, tener que abrir el violín, tensionar el arco, poner brea, todo esto muchas veces nos crea como que un inicial no quiero hacerlo, lo hago después, lo hago mañana, etcétera. Siempre buscamos excusas, siempre hay algo más importante y pasa un día, pasa otro día y ya luego perdiste lo que habías aprendido hace unos días. Ya ni hablando de las clases, que si tomaste una clase y luego llevaste 3 días de descanso, no puedo dormir, me come el payaso. No te acuerdas de la mitad de las cosas que pasaron. Por eso el objetivo aquí es ayudarles con ese tema de motivación. Y yo preparé mis partituras, las mismas que tienen ustedes. Y vamos directo. Lo primero que tenemos que hacer, obviamente, es afinar el violín, la, mi, re por separado. Pero es muy importante que luego, ya que tengan por separado con su afinador, empiecen a hacer las dos cuerdas al mismo tiempo en la punta. ¿Por qué en la punta? Porque el arco pesa menos aquí y es relativamente fácil sacar un sonido estable, balanceado de las dos cuerdas. Y escuchen, siempre afinamos piano, bajito de volumen, poco arco. Y bueno, yo tengo aquí los afinadores, tal vez resulta demasiado difícil, pero por eso se recomiendan los afinadores aquí, que son un poquito más detallados, son más fáciles de manipular. Una vez que ya tienen primero la con re con sol, y luego la con mi. Y una vez que tenemos afinado el violín, vamos a hacer estos movimientos en el centro del arco, cortitos. Luego pausa, relajamos el codo, el hombro, la muñeca y los dedos. Solo tocamos con el peso del arco. Cuidamos el inicio y final de cada nota. Nada debe temblar, ni tenemos que sostener el arco a propósito en espera del siguiente movimiento. Más bien, el movimiento en sí es una relajación, es una descarga. Entonces hacemos y se descargó. En el momento que descargamos este movimiento, esta energía, no debe quedar nada ya tensionado ni atrapado. Por eso, cuando está bien ejecutado, el arco no va a temblar ni va a producir ningún scratch. Relajar. También, no es tan solo relajar, sino anticipar el siguiente movimiento. El cerebro procesa la información muy rápido. Lo que acabas de tocar entra por tu oído al cerebro, a una base de datos. Tú mismo te empiezas a dar cuenta qué salió, qué no salió, qué sucedió. Pero ni siquiera es algo que tú tienes que, digamos, que pensar, ¿no? Sino que es algo intuitivo. Es un trabajo intuitivo donde tú observas y sientes las cosas. Más que pensar, es sentir. Re, ¿se acuerdan? La y mi. Un poquito tal vez por arriba, por encima del centro del arco. Más o menos en esta área. Para aquí guardar, digamos, un rango de 90 grados. Y también les recomiendo que hagan sus prácticas parados. Honestamente, cuando yo practico algo serio y que necesito resultados buenos y no estoy jugando, estoy practicando, siempre practico parado. Incluso a veces practico parado durante 5 horas. Y ahorita vamos a hacer 2 notas, 2 pausas. En cuerda re, la y mi. Pausa. Cuando hay pausa cambiamos de cuerda, volvemos a la y volvemos a re. Y ahora 3 notas, una pausa. 1, 2, 3, cambiamos. El propósito de este ejercicio es que aprendas a coordinar las cosas, el ritmo, la calidad del sonido,
que sea un movimiento en forma de una descarga y luego relajación. Y cuando la relajación se produce en un espacio limpio, sin algunas energías atoradas, sin tensión en la mano, por lo cual no debe oírse ningún scratch. La relajación empieza aquí en el cuello, atrás, pasa por el hombro, brazo, la muñeca, y ya tenemos listo este ejercicio. Es nuestra base. Los que todavía no tienen sus partituras, les invito a mi página. Está en la descripción de este video. Las clases que voy a estar ofreciendo oficialmente tienen un costo mensual, pero te incluyen muchas clases al mes, virtuales, prácticas como esta, donde estoy demostrando cómo practicar a diario, con los ejercicios, con los audios de acompañamiento, como el que voy a presentar ahorita, y muchas otras cosas. Igual recibo 1 o 2 veces al mes su video y lo respondo de manera detallada, completa, personalizado, resolviendo sus problemáticas individuales. Y ahora vamos a hacer este ejercicio. Voy a tocar primero la línea que les corresponde a ustedes. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Esa es la parte que corresponde al estudiante. La precisión de la ejecución es crucial. Las notas llevan separación. Si tenemos 4 notas seguidas, las 4 negras, no las vamos a tocar, sino vamos a separar cada nota. Mi recomendación personal es que aprendan de memoria todas las cosas que hacemos. Se aprende mucho más fácil tocar violín observando las cosas y no viendo la partitura y teniendo que estar pegadito a la partitura. Así aprendan de una vez de memoria. ¿Cómo se aprende de memoria? Repitiendo muchas veces lo mismo, ¿verdad? Compás por compás. Y una vez que tengan eso de memoria, pueden fijarse qué hace su mano, qué hace el arco. Aquí tienen que cuidar que el arco esté paralelo al puente, sí, que esté ligeramente inclinado, si lo pueden ver. Hay estudiantes que tocan con toda la superficie de la cerda o incluso inclinado mirando hacia afuera, lo que es incorrecto. En caso del violín tenemos que inclinar las cerdas hacia nosotros, hacia el puente, ¿okay? Toquen conmigo una vez más la parte que les corresponde. Y luego, la tercera vez que vamos a repetir, yo voy a tocar solamente el acompañamiento. 1, 2, 3, 4. En esta ocasión yo voy a tocar otra cosa, completamente otra música. Voy a tocar un acompañamiento. Ustedes cuenten muy bien las pausas, las notas, los espacios que les corresponden
y no se dejen distraer por lo que voy a tocar. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vamos a repetirlo última vez. Si necesitas practicar más, repites este video. 1, 2, 3, 4. Muy bien, ahora vamos a pasar al segundo ejercicio. Voy a tocar primero la línea que les corresponde a ustedes y luego el acompañamiento. Contamos hasta 4. 1, 2, 3, 4. 2, 4. Si estás viendo la partitura, fíjate, cuando hay una pausa, bueno, hay tiempo en la pausa, la cuentas y mientras realizas el cambio, ya preparas la mano con una anticipación. Hay lugares donde el cambio de cuerda sucede al instante, no hay una pausa entre una nota y otra nota. Y en estos casos, simple y sencillamente tienes que siempre adelantar con tu mirada y ver un poquito más adelante qué es lo que sigue y preparar. Una vez más, en esta ocasión yo voy a tocar la línea de abajo. En lugares donde ustedes tienen silencio, yo voy a tocar notas quizás, así que no se distraigan. Vamos. 1, 2, 3, 4. Y una vez más, voy a estar contando. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Terminamos la práctica de hoy. Si desean mejorar, siguen practicando, repiten el video tal vez más tarde o al rato o mañana. Les recuerdo la posición de los dedos en el arco,
esos dos en centro frente al pulgar, todo redondo. El pulgar solo toca con la punta del dedo en la zona donde está la cinta negra. Hay algunos maestros que enseñan meterlo en este huequito que está entre la cinta negra y el talón, que es una parte acá, hay un huequito, pero es opcional. Yo prefiero tomarlo un poquito más adelante y poner mi dedo en la cinta negra, los dos dedos enfrente, el cuarto dedo encima y el primero dedo acá. Es importante que realicen ciertos ejercicios como este que se llama sube-baja, donde se utiliza principalmente el cuarto dedo y el pulgar, ¿sí? Y sin mover la muñeca, es solamente juego de los dedos. Se puede hacer más despacio para entrenar mejor, un poquito más rápido, incluso pueden realizar movimientos hacia adelante y atrás, ¿sí? Pueden jugar con esto. Lo mismo pueden realizar en esta forma, el arco parado, y hacemos flexiones. Flexionar sobre todo esta parte, esta zona. Si pueden practicar igual en la mesa, poniendo la mano sobre la mesa. Hay diferentes ejercicios como la caminata, pueden practicar también agilidad y acostumbrarse al material en sí, ¿no? Al palo, a la madera, al arco, y realizar estos movimientos varias veces, mínimo 10 veces. Es todo por hoy, espero que les sirvió la clase. Los audios y las partituras están disponibles en el sitio web, chequen la descripción de abajo. Recomiendo grabar video y audio para que vean cómo está progresando su aprendizaje. Traten de memorizar la clase, traten de hacer todo de memoria y fijarse con todo el rigor posible en la ejecución correcta de los movimientos. Buen día.